Bienvenidos. Hoy tenemos algo un poco diferente sobre la mesa. No es un artículo, no es un libro, sino una sola imagen. Una infografía. Exacto. Una infografía titulada La caída del hombre, pecado, consecuencias y la naturaleza humana. Es básicamente un intento de mapear toda una teología en un solo gráfico. Y nuestra misión hoy es justo esa, desglosar ese mapa. Seguir el camino que nos traza, que va desde un estado de perfección hasta, bueno, ya veremos a dónde nos lleva. Exacto. Y no es solo una historia antigua. Se presenta como un diagnóstico de la condición humana y una única cura. Todo desde una perspectiva muy específica. Pues empecemos. Antes de arrancar el recorrido, hay un texto arriba clave, que se llama Propósito Soberano. Y dice algo que creo que lo enmarca todo. Sí, es fundamental. Esta caída fue permitida y ordenada por el sabio y santo consejo de Dios para su propia gloria. Esto, para empezar, es potente. Es que es el lente a través del cual hay que leer todo lo demás. O sea, lo que te está diciendo de entrada es que esto no fue un accidente. No fue un plan B. Para nada. Dentro de este sistema de pensamiento se presenta como parte de un diseño. Esto ya nos mete en aguas teológicas muy profundas, claro. Con esa idea de fondo, entonces, vamos al inicio del flujo, la primera imagen. Una balanza dorada, en perfecto equilibrio. El título es Rectitud original y la ley. ¿Qué nos dice? Pues representa el estado inicial, la configuración de fábrica de la humanidad. Claro, según la fuente, el hombre fue creado recto y perfecto. La relación con Dios era un pacto súper claro. Obedece y vivirás. Desobedece y morirás. Un estado de armonía, sí, pero con una responsabilidad enorme. Una armonía que, como nos muestra la siguiente viñeta, dura muy poco. Llegamos a la escena que todos conocemos, la seducción y la caída. La serpiente, Eva, Adán y la fruta, claro. El texto dice, Satanás usó la sutileza de la serpiente para seducir a Eva, quien luego llevó a Adán a comer deliberadamente del fruto prohibido. La palabra deliberadamente me llama mucho la atención, y es que es crucial. Fíjate que la infografía no dice que Adán fue engañado. No, dice que Eva fue seducida y él actuó deliberadamente. Exacto. En la teología que sustenta este gráfico, esa distinción es fundamental. No fue un simple error, ni un acto de debilidad. Se interpreta como una rebelión consciente. Ajá. Y como Adán era el representante de toda la humanidad en ese pacto, su elección tuvo consecuencias. Para todos. Y esas consecuencias son inmediatas. La siguiente imagen es una cadena rota. Título: Pérdida de la comunión. Sí, y explica que, al pecar, cayeron de su justicia original y perdieron la comunión directa con Dios. O sea, lo primero que se rompe es la relación. Justo. Fíjate que la primera consecuencia no es un castigo físico como un rayo o algo así, es relacional. La cadena rota. La cadena rota simboliza ese vínculo que se quiebra. Lo que se pierde, antes que nada, es la cercanía. Según esta visión, el pecado no es solo romper reglas, es una fuerza que aísla. Y esa ruptura externa parece que causa una implosión interna. La siguiente imagen es, para mí, la más potente de todas. Un árbol con forma de persona, pero por dentro está todo oscuro, marchito, se llama corrupción total. Sí, y el texto dice que el pecado resultó en muerte espiritual y la corrupción total de todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. A ver, la frase corrupción total suena a que todos somos 100% malvados todo el tiempo. Claro, y es una confusión común, pero no es exactamente eso en este contexto teológico. Entonces, La mejor analogía que se me ocurre es pensar que el sistema operativo de la humanidad se infectó con un virus. Total no significa que cada archivo esté dañado al máximo. sino que el virus está en todo el sistema. Exacto. Ha afectado la mente, la voluntad, las emociones, incluso el cuerpo. Ninguna parte funciona según las especificaciones originales. La corrupción es total en su alcance, no necesariamente en su grado en cada momento. Ok. La analogía del virus en el sistema operativo ayuda mucho. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, aún más seria. Entramos en la sección El legado a la raza humana.
Unas raíces salen de ese árbol caído y nos presentan tres conceptos. Y estos tres son el motor de todo el sistema. Es el diagnóstico. La primera raíz es culpa imputada. Dice, siendo la raíz de la humanidad, la culpa del pecado de Adán fue acreditada a toda su posteridad. A ver, espera, sí. Esto suena fundamentalmente injusto. ¿Cómo se justifica que se me culpe a mí por algo que hizo un ancestro hace miles de años? Es, sin duda, una de las ideas más difíciles. La forma en que esta teología lo explica es con el concepto de representación. Adán no actuaba solo por sí mismo. Era como el embajador. Justo, como un embajador o la cabeza federal de un país. Si él declara la guerra, todo el país está en guerra. Su deuda, en este caso la culpa, se imputa, se carga a la cuenta de todos los que él representaba. ¿Ya? Pero fíjate qué curioso. Aunque suene arcaico, la idea resuena en debates muy modernos. Ah, sí. ¿Cómo? Bueno, piensa en conceptos como el privilegio sistémico o el trauma intergeneracional. Claro. Son versiones seculares de la misma pregunta. ¿Somos responsables por las condiciones en las que nacemos? ¿Condiciones creadas por generaciones pasadas? La infografía ofrece una respuesta teológica a un problema que seguimos explorando hoy. Vale. Visto así, conecta. La segunda herencia, naturaleza heredada. El texto dice que nacemos como hijos de ira y siervos del pecado. Si la culpa es el estatus legal, Esto es la condición interna. precisamente, no solo heredamos la deuda de Adán, sino también su sistema operativo con el virus. Heredamos la naturaleza ya corrupta. Exacto. Por eso se usan frases tan fuertes. No describe algo que hacemos, sino algo que somos desde que nacemos, según esta visión. Es una condición innata. Y esto nos lleva a la tercera raíz, que parece la conclusión lógica. Incapacidad moral. El lenguaje aquí es demoledor. Sí. Debido a la corrupción original, el hombre está completamente indispuesto, incapacitado y opuesto a todo bien, e inclinado al mal. Esto parece eliminar casi por completo el libre albedrío. Choca frontalmente con nuestra experiencia, ¿sí? Y esa es la intención del argumento. Claro, según esta perspectiva, la voluntad no es libre en el sentido de ser neutral. Imagina que te ofrecen dos platos, uno de comida deliciosa y otro de veneno. Tu voluntad es libre de elegir, pero si tu naturaleza es suicida, siempre te sentirás inclinado hacia el veneno. La voluntad elige lo que la naturaleza desea. Exacto. Y si la naturaleza está corrupta e inclinada al mal, la voluntad, aunque se sienta libre, operará dentro de esos parámetros. Ok, detengámonos aquí un momento, porque estos tres puntos, culpa heredada, naturaleza corrupta e incapacidad, son el núcleo de todo. Absolutamente. Has dado en el clavo. Si no se acepta este diagnóstico tan radical, nada de lo que viene después en la infografía tiene sentido en este sistema, ¿cierto? Cierto. Este diagnóstico de total impotencia humana es la base sobre la que se construye toda la solución. Sin la enfermedad radical, la cura radical no parece necesaria. Llegados a este punto, el panorama es desolador. Culpables, con una naturaleza inclinada al mal e incapaces de arreglarlo. Parece un callejón sin salida. Totalmente. Pero justo aquí, la infografía introduce un giro visual que lo cambia todo. Sí, de una de las ramas secas y encadenadas del árbol empieza a crecer un brote verde, con luz. Pero, y esto es clave, la cadena sigue ahí. Exacto, y esto nos mete en una nueva sección, sobre la persistencia y la esperanza. El primer concepto en esta rama verde es la corrupción en el regenerado. Una paradoja. Incluso aquellos que han nacido de nuevo, la naturaleza corrupta permanece durante esta vida, aunque sea perdonada por Cristo. ¿Cómo se come eso? Es la idea de una guerra civil interna. Nacer de nuevo, en esta teología, no es como borrar y reinstalar el sistema operativo. No, no es un borrón y cuenta nueva. No. Es más como instalar un antivirus muy potente. El virus original, la naturaleza corrupta, sigue ahí, en cuarentena, intentando ejecutarse. Pero ahora hay un nuevo principio, una nueva naturaleza que lucha contra la antigua. Entonces la vida del creyente, según esto, no es de paz. No es de paz tranquila, sino de una lucha constante. La cadena sigue ahí, pero la rama está viva y creciendo. Y esa lucha se ve en el siguiente punto, que es muy sutil. Impulsos de pecado. Ajá.
El texto dice que los primeros impulsos de esta naturaleza residual son, en sí mismos, verdaderos y propiamente pecado. Se refiere a un mal pensamiento fugaz, un destello de envidia que ni siquiera buscaste. Exactamente eso. Y es un punto teológico muy, muy profundo. Lo que dice es que el problema no es solo ceder al impulso, sino el impulso mismo. El mero hecho de que aparezca. El hecho de que tu corazón produzca espontáneamente un pensamiento de orgullo ya es un síntoma de esa corrupción residual. La diferencia clave es que en el regenerado nace una nueva voluntad que dice no. Ah, claro. La lucha misma es la evidencia del cambio. La presencia del impulso demuestra que la corrupción persiste, pero la capacidad de luchar contra él demuestra que algo nuevo ha comenzado. Entiendo. La batalla en sí es una señal de vida, por así decirlo. Y toda esta tensión nos lleva a la imagen final. La culminación. Una cruz dorada aparece y por fin rompe la última cadena. El título no deja lugar a dudas. La única liberación es el cierre de todo el argumento visual. Después de pintar un cuadro de incapacidad humana absoluta, la solución no podía ser otra. El texto lo resume. La condición de muerte y desgracia del hombre solo puede ser remediada si el Señor Jesús lo libera. Es decir, después de todo el diagnóstico, la medicina no puede venir del propio paciente. No puede. Si aceptas la premisa de que el sistema operativo está corrupto y la voluntad está encadenada, la conclusión es inevitable. La salvación no es un proyecto de autoayuda, fuerza de afuera que quiebra la atadura que el ser humano no puede romper por sí mismo. Entonces, para recapitular el viaje, empezamos con un diseño original en perfecto equilibrio. Luego, una transgresión deliberada que lo rompió todo, causando no solo un castigo, sino la ruptura de una relación y la corrupción interna de la naturaleza, como un virus. Y vimos cómo ese virus se convierte en una herencia universal. Nacemos con una culpa legal, una naturaleza defectuosa y una incapacidad moral para arreglarnos. Un diagnóstico sombrío que nos deja en un callejón sin salida. Pero entonces, la narrativa da un giro. Introduce la posibilidad de una nueva vida, no como una cura instantánea, sino como el inicio de una guerra interna. Una guerra contra esa naturaleza corrupta que persiste. Y todo culmina en la idea de que la liberación definitiva de esta condición no es un logro humano, sino un rescate divino. En resumen, esta infografía es mucho más que una historia. Es un argumento completo. Presenta un diagnóstico radical, culpable, corrupto e incapaz. Y a partir de ahí, prescribe una única cura, la intervención de Jesucristo. Es todo un sistema de pensamiento en una imagen. Y nos deja con mucho en qué pensar. La infografía presenta un argumento visual muy potente sobre la incapacidad moral inherente de la humanidad. Y esto nos lleva a una pregunta para la reflexión final. Si se adopta esta premisa, si se acepta este diagnóstico como verdadero, ¿cómo transforma la visión que se tiene sobre el libre albedrío, el mérito personal y la capacidad humana para alcanzar el bien por cuenta propia?